el significante no se inscribe en lo real. Y lo que se evapora, ¿cómo es lo que el significante bordea lo real, ¿verdad? Bordea lo real, Nunca bordea lo real, claro. Porque hay que ver todo el tema de lógica de superficies. Claro, pero en la clase anterior hemos quedado en algo que a mí me ha hecho mucho ruido esto, cuando del significante y lo real, cuando rosa, bordea, que se evapora. ¿Tendría algo que ver con este ejemplo del que estamos charlando o nada que ver? A ver, ¿qué te parece a vos? No, justamente una duda. Para mí algo tiene que ver, no sé cómo justificártelo ahora. ¿El golpe, decís vos? Con el choque. Claro. Vos Sí. quieres vincular el fenómeno de la nadificación significante y el borde con lo real, en donde se produce una evaporación con la implicancia del choque. Sí. Yo no sé qué es el choque. O sea, no tengo ninguna forma de definir el choque. Hay muchos físicos trabajando en esto, un sobrino mío. Pero se supone que si bordea no hay choque, porque no se toca nunca, ¿verdad? Claro. Claro. Entonces, ¿qué es el choque? Bueno, pero físicamente tiene que existir un choque para que perfore la mesa. Pero, no, bueno, pero eso lo decimos nosotros, o sea, es una categoría nuestra en todo caso, pero no sabemos definirlo tampoco. Ah, Pero no está la usamos. ¿Cómo O sea, no lo vamos a aunque usar? tratamos, No, pero pero vamos de ir por la calle y pensar, filosóficamente lo que está vivo, está muerto, físicamente choca el agua, está claro, no va. Filosóficamente lo que tratamos de hacer con todo esto es darle sentido a las cosas. bien, En una cierta época lo hemos hecho a través de la física convencional. bien. Y esto vendría a ser otra cosa, pero está dentro de lo que se trata de dar sentido a las cosas Bien. y se llega a un punto en el que no se avanza más. Bien. Entonces necesitamos buscar otros medios. Claro, estos puntos, en realidad, yo entiendo que los físicos ya lo han Sí, avanzado. demostrado. ¿No? Lo han demostrado. No lo han demostrado. No Hasta han donde llegado. yo sé, De hecho- esto no está propuesto. De los átomos. Esto es del una choque. tesis. De hecho, Yo les Albert- estoy proponiendo Albert un Einstein examen decía que dimensional. Albert Einstein decía que no era posible una física cuántica. Y hoy en día, los estudios de hoy en día, matemáticamente se los puede. no solo los de hoy en día. Cuando Porque viene, lo es mismo. lo encuentra Niels Bohr, o en una carta, una cosa así, le dice Einstein que no podía ser aleatoria la naturaleza de lo real. Me está agarrando. Y se supone que le dice, Dios no juega a los dados. Bueno, pero estas son. Pero ¿qué le dice Bohr? No le diga a Dios lo que tiene que hacer, porque esto matemáticamente no se resuelve de otra manera que bajo la postulación del principio de incertidumbre. Bueno, el punto es que la cuarta dimensión, ¿cuál sería? La tercera es el tiempo, con sus fenómenos de evidencia de choque y de otras. El espacio sería la cuarta. La cuarta son todas las posibilidades de ocurrencia de la tercera. Todo lo que puede ocurrir en la tercera está en la cuarta. Y sería como el campo unificado que busca el sistema Hertzsprung. Ejemplo. Claro. Puede ir En esa dirección. hacia un campo unificado o, como en Lacan, puede ir hacia un campo incompleto, como el otro.
sistema lógico tiene un punto imaginario y tiene una imposibilidad. En el caso de la física sería el fantasma nos demuestra evidencia de la evidencia de choque y todo eso, pero no podemos decir que es lo real, porque no está mostrando un fantasma, ¿no sería? Claro. Es decir, todas estas operaciones lógicas que figuran en la gramática no dejan de ser un caso particular. El rombito de los posibles nous geométricos, es decir, de las operaciones lógicas que usamos para pensar. No olvidemos lo que dice Hegel. El silogismo es la formalización del pensamiento, pero no es el pensamiento. Este rombo es la formalización del pensamiento, pero no es el pensamiento. Es decir, que este rombo es un caso formalizado del pensamiento. Por eso es que la gramática puede cambiar. La gramática es la cuarta dimensión, en donde están todas las posibilidades de ocurrencia de ese volumen que tiene como tercera dimensión el fantasma, que en realidad tiene dos. Todo el rodeo para volver a lo mismo, a inscribirnos en... Claro, es que el tema es, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que nosotros, así como tenemos que explicarnos el tema tenemos que explicarnos si la letra es tan importante, si la instancia de la letra en el inconsciente es lo que te da la diferencia entre la inscripción de la metáfora paterna, o sea, la inscripción estabilizada y la inscripción no legalizada sin metáfora paterna del psicótico. ¿Se dan cuenta? La letra sería la inscripción. La inscripción, claro. La inscripción, ¿dónde está inscrita la letra? Claro. ¿A qué le estamos llamando letra? Esa es una de las dudas que siempre me quedan. ¿Qué es la letra? Porque hay un momento donde dice el significante voz. Sí. La letra pertenece al psicoanálisis. Tiene que ser escrita, inscrita. Sí. Aquí dice Derrida en este bloqueo de la escritura por la letra, ¿se dan cuenta? La letra un poco es de esta función. En este bloqueo de la escritura por la letra, cuyo efecto comenzará a desenmascarar Freud, lo que está recubierto, vuelto inconsciente, ahí tienen una de las funciones, recubrimiento, envolvimiento, desenvolvimiento, es la escritura que ocurre dentro y antes del habla, dentro y antes del habla. ¿Recuerdan la performatividad? Que me puso mala cara la amiga porque ella dice la performatividad inscribe una acción. Y yo le dije, inscribe las condiciones de base de una acción.
Porque una acción tiene un componente imaginario que el componente lógico no tiene. Entonces, la escritura que ocurre dentro y antes del habla, realidad impensable mediante la filosofía especulativa y la razón clásica. Impotentes, Platón, Hegel y Rousseau, frente a la escritura general. Considerad estos caracteres. Su inscripción es y no es lo que entiendes por esas palabras. Su inscripción es y no es lo que entiendes por esas palabras. Perfectamente definido el significante en relación a la letra. Bueno, ¿a dónde vamos? Ustedes deben ver que no tenemos norte, pero vamos directamente a un lugar. Y es a donde podemos situar una demanda que tenga posibilidades de inscripción y de generar volumen. Han visto que hay ideas que hasta que no nos sacamos esa idea no podemos comprender otra idea. Esa idea, ¿qué dimensión tiene? 0 dimensión, pero tiene volumen. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces conocemos una persona, ¿no? Cuando uno es muy joven sobre todo, creen en esa persona y se enamoran? ¿Qué pasa después? O sea, ¿qué volumen tienen las ideas que tenemos respecto del otro? ¿Se dan cuenta? Que hasta que ¿cuántas veces el otro nos tiene que hacer ver que no es lo que nosotros creemos y seguimos creyendo? Porque son ideas con volumen, son formas de la idealización. Es decir, que es esta función, yo a esto, bueno, vamos a vincularlo así. Es esta función que vamos a escribirla aquí directamente como yo la escribo para que nos entendamos. Aquí situamos al sujeto en todas sus formas lógicas de relación con el ideal de A y el ideal del yo. Esta es la instancia superyoica como efecto de estructura. Que posibilita ¿qué cosa? Aquí arriba, todo es una cosa de la que me tengo que hacer cargo justificándola en la medida en que me lo pregunten ustedes, otra gente que va a ver esto. El sujeto en relación a la castración aquí hay un vector imaginario trabajando de esta manera y aquí hay otro que vincula la castración con los ideales.
instancia puedo creer que controlo la escena fantasmática. Porque hago uno del significante y tengo un efecto de sentido. Pero todo esto es lo que se ha proclamado como el engaño de Job. Es decir, no hay ninguna posibilidad de controlar la escena desde esta instancia respecto de la inscripción del fantasma. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Quieren? El caso tiene la castración con el ideal. Claro, es la condición del ideal. Es la condición, es decir, la castración es lo que habilita el deseo. Y es la condición de que al símbolo se lo pretenda restituido en su integridad. Ahí está. Que es el valor fálico. El valor fálico. Y eso pasa cuando uno habla de la falta de la falta. ¿O no? Sí, claro. La falta de la falta, que ¿a dónde nos lleva la falta? A la angustia, ¿no es cierto? Vamos a ver en un momento. Claro, fundamental. ¿Por qué no hay responsabilidad subjetiva? ¿Por qué al sujeto, al que realiza la acción, hay que ubicarlo en otro lugar que en el victimario? No es que no tenemos que tener moral, como dice Nietzsche. No, alguna moral, pero tenemos que tener una moral razonada y en última instancia un punto de creencia, ¿no es cierto? No, pero Nietzsche sí habla de la moral, no la superó. Sí, pero no hay ninguna definición de esa moral. Sí. Es toda estética. Bueno, no sé, depende. Y la voluntad de poder, Depende. La en la interpretación escritura original que dice 3 veces la voluntad de poder. La hermana, que era nazi, Sí, la que puso eso y un montón de barbaridades, que igualmente si uno lee Nietzsche se da cuenta de que... No, o sea, uno presiente que es una torpeza hablar todo el tiempo de una persona muy delicada. Bueno, ahora, porque si un norte tenía tanto Freud como Lacan, es la insignia de Nietzsche, de ir más allá de los ideales, porque esa es la emancipación filosófica que te propone Nietzsche. En este punto de cruce, ¿qué se cruza? Se cruza también la doble contradicción del grupo de Klein. ¿Se ubica? Que todo esto es posible de ser analógico, pero que esto, como es, ¿cómo? Como el contradictorio, digamos. Como es contradictorio, y en este punto es doblemente contradictorio, y como la contradicción proposicionalmente siempre es verdadera, yo entiendo que podemos situar el punto de angustia del sujeto.
cuando el sujeto va a puntualizarse en esto que además en el grupo de Klein es la invariante, es donde yo propongo la invariante E, porque es imaginaria. El grupo de Klein es un grupo matemáticamente justificado y E, que es el punto de donde parte, es imaginario. Miren el valor que puede tomar la angustia en este sistema. Y el valor como que, como índice también. Como señal también solía Claro, decir en Claro. La cosa es que la angustia es la brújula del deseo. O sea, orienta el deseo, digamos. Está en la línea esta, me parece a mí, y claramente en esta también, y justo queda en el medio, ¿no? O sea, que me parece que como escritura es interesante. Es este punto de angustia y esta y este devenir con la impronta del Capitón, lo mismo que explica un sujeto inscrito en lo real como un sujeto al que yo le voy a proponer que le apliquemos una restricción operativa en este sentido. Y ya terminó. Entonces, miren lo que queda de un lado. La castración, la demanda, el deseo, y el significante. Y del otro, el significante de la falta en A, el fantasma, el síntoma o significado de A y el sujeto en relación Yo creo que este es el modo en que podemos comenzar a escribir el cómo puede entenderse que haya una demanda estructuralmente descalzada de la voluntad y el deseo. A entender que un sujeto no es lo que se puede situar en una persona. La persona está sujeta conceptualmente a otro orden. Y ese otro orden, si lo tenemos que escribir, tenemos que comenzar por entender la lógica del grafo cerrado en 8 interior y descalzado a través de la doble contradicción y el punto este imaginario entre pulsión
y síntoma entre significante de la falta y el otro, y el deseo fundamentalmente. Todo esto soportado por el fantasma y los ideales. ¿Cómo sigue esto? Viendo cómo funciona esta propuesta en casos clínicos y sociales. Para lo cual hay que aprender a escribir. Así que yo tengo 2 años de lógica. Primero la proposicional, un repaso, y rápidamente a la lógica de enunciados. Porque si hay un hecho, es un hecho de dicho, inscrito en ese orden, y soportado en la relación entre el fantasma, la estructura fantasmática y los ideales. Bueno, ¿cómo lo ven? Falta explicarlo más, ¿no? No, las explicaciones, en mi caso, las explicaciones sí son claras, además hay mucho feedback, pero bueno, falta trabajo, estudio, bueno, ponerse la cantidad de camiseta. Y falta seguir escribiendo. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Sí, la verdad es que es una propuesta. Vamos a seguir, ¿no? Ya vamos a ver a dónde. Ninguno agarró el libro. No, es parcero, Lo que pasa es que yo no puedo hablar, o sea, no. Yo estoy leyendo el otro, que me recomendó usted, ¿Cuál? el de las estructuras clínicas. Ah, buenísimo, sí. Está bien. Pero el grafo es nuestro libro de adoración, porque para hablar de estructuras clínicas yo te tengo que situar aquí. Sí, Si no, el libro de estructuras clínicas lo ha escrito Eilenstein cuando ya tenía totalmente revisada esta cuestión. Entonces el libro ese y otro Lacan y casi todo lo que yo leo tiene un recurso en esta máquina que se puede seguir aunque él no lo haga, porque esto cuando ingresa en términos significantes comienza a andar sola, como la demanda que se inscribe más allá de nuestra voluntad. Sí, lo que pasa es que yo para entender esto necesito ejemplos, si no, no hay forma. Es como me cuesta. Claro, la mirada clínica es Entonces, ese libro está articulado un poco lo que es el grafo, Sí, totalmente. más lo que es la clínica. Claro, claro. O sea, a mí me cierran mucho mejor las ideas que hablarlo así. ¿Cómo se llama el libro? Estructuras clínicas. Dos Están son. Ahí lo tenemos. en el Facebook. Profesor, o sea, la pregunta sería, ¿el tiempo lógico está determinado por el imaginario? No. Para El situar... tiempo sí te entiendo. El tiempo lógico, Ajá. o sea, la estructura fundamental está en un orden inconsciente, pulsional, enunciativo, gramatical. Y si quieren agregar una noción para entender esta dinámica, el inconsciente pulsátil. ¿Se ubican? Un pulso. Una norma de escritura, una escritura particular en el fantasma fundamental, un ideal devenido de lo narcisístico que nos provee un punto de fijación y un lenguaje habilitado, el deseo,
no se necesita más. O sea, el ejemplo lo tenemos que ir buscando Claro, obvio. como caso de escritura. Casos sociales, ¿qué libro? Sí, Casos también sociales. puede ser así. O sea que no es lo imaginario, es lo simbólico. Claro es que lo simbólico, si es lógico, primero lógico, necesario, de todos modos, sin un soporte imaginario, ¿dónde se va a escribir? Si del todo, la superficie de recubrimiento, que es imaginaria y que es un espacio compacto, está soportada ¿por qué? Por la adimensionalidad de su interior, que es lo simbólico, y por el agujero que le produce, en tanto esfera, haber sido atravesada por lo real. Entonces están los tres registros, siempre están los tres registros, cuatro elementos. Bueno, les agradezco muchísimo y les ofrezco un aplauso para todos.